Bien, buenos días, hermanos. La semana pasada vimos el tema de cómo está organizado las iglesias locales en el tema educativo, ¿no? Mostré un modelo, ¿no? ¿Se acuerda? Y también hablamos de la importancia de tener un sistema educativo en la iglesia local o en el ministerio eclesiástico, ¿no? Entonces, hay algunas organizaciones que sí han entendido, ¿no? Cuál es la Gran Comisión, porque la Gran Comisión lo leímos también la semana pasada, que está en Mateo 28. Es de hacer discípulos, ¿no? Y parte de hacer discípulos es enseñar, pues, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es este ministerio de educación en las iglesias locales, ¿no? O la educación cristiana en la vida de los creyentes, ¿sí? También le mencionaba que deberían hacer grupos, ¿no? Si no han logrado hacer grupos, ahora los distribuimos, ¿no? Y dejamos un trabajo individual, ¿no? De cómo se están desarrollando el sistema educativo, el ministerio educativo de su iglesia local. Entonces, el día de hoy vamos a ver las bases de la educación cristiana. Ese libro les he compartido. Vamos a desarrollar prácticamente el libro, Bases de la Educación Cristiana. Así que es la segunda sesión. Entonces voy a compartir pantalla y también vamos a hacer algunos trabajos grupales, ¿ya? Voy a compartir pantalla, a ver. Y se logra ver, ¿verdad? Sí, se logra ver. Pastor, sí se ve. Sí se ve, hermano. Gracias. Entonces, la sesión del día de hoy es Bases Bíblicas para la Educación Cristiana, basada en uno de los libros que le he enviado, ¿no? Usted puede abrirlo y revisarlo también. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer las bases bíblicas, otra vez vamos a hacer los principios, y luego las cualidades o quién debe ser el maestro, ¿no? Que va a enseñar la palabra de Dios de este ministerio, ¿no? Que habla Hechos 6 y varios versículos de la Escritura cuando habla de este ministerio de la enseñanza, ¿no? O ministerio de la palabra de Dios. Y finalmente vamos a ver algunas metodologías o métodos de enseñanza, ¿no? Bien, eh, como primer punto tenemos la educación entre los hebreos, ¿no? O sea, cómo es que el libro, el autor toca cómo es que se desarrollaba o se desarrolla la educación entre los hebreos, ¿no? Y nos menciona de que la institución primordial de la educación de los hebreos es el hogar o la familia, ¿no? Y para ello, vamos a ver un texto bíblico que está ahí, alguien me ayuda, por favor, ¿no? O sea, es como ahora, ¿no? O sea, eso acá también en Occidente se mantiene, ¿no? Nosotros también creemos que en la institución primordial, en la educación de los peruanos, vamos a llamarlo, o de los estudiantes, ¿no? De la nación donde se encuentra, está en el hogar, ¿no? O la familia. Siempre hemos dicho que no podemos delegar esta función de enseñanza a la iglesia, ¿no? Porque normalmente a la iglesia, pues, hablando de los pequeños, de los niños, están pocas horas en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas horas están, digamos, en la escuela dominical, escuela bíblica o quizás un ministerio de niños? Pocas horas, ¿no? De repente 2, 3, 4 horas a la semana. Pero el mayor tiempo pasa en el hogar, en la familia, ¿no? Entonces, en la cultura hebrea, ¿no? Por ejemplo, ellos, en sus casas, ¿no? Se reunían en los hogares, en los hogares, en sus jardines, y ahí donde que ellos, los niños hacían preguntas y los padres pues tenían la responsabilidad de enseñar, ¿no? Por eso dice, una de las funciones más importantes de los padres hebreos era la educación adecuada y correcta de sus hijos, ¿no? Entonces, ese principio lo extraemos ahora y está vigente para nosotros, ¿no? O sea, la función más importante de los padres debe ser la educación adecuada y correcta de sus hijos, ¿no? O sea, ¿quién debe enseñar a los hijos? No es la escuela, no es la iglesia, no es el mundo, ¿no? Con sus ideologías, ¿no? Sino nosotros, ¿no? Más bien hay que
cuidarlo de esas ideologías, ¿no? Del mundo, ¿sí? Por eso, vamos a leer, alguien me ayuda, por favor, con ese versículo bíblico de la Escritura. Sí, hermanos, lo tengo, lo leo. Sí, Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. gracias. Entonces, siempre este, usamos estos textos bíblicos para hablar de la educación de los hijos, ¿no? Entonces, y pues el pueblo de Israel, ¿no? Voy a leerlo desde el 4, ¿ya? Porque eso es lo que le enseñaban, ¿no? A sus hijos. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y amarás a tu Dios, estaba hablando de oración que también lo vamos a ver más adelante, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí, ¿no? Lo que le dijo nuestra hermana Mónica, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿no? O sea, está que le habla a los padres y hablarás de ellos estando en tu casa, ¿no? O sea, la institución primordial de educación de los hebreos, creo que de nosotros debe ser el hogar o la familia. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, ¿no? Y en tus puertas. Porque vamos a ver ahí más adelante que los hebreos, los judíos aprendían a través de la repetición y memorización. Por eso es que es importante que algunos textos bíblicos se puedan poner en el hogar, ¿no? Bien, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto, pero eso es en cuanto a la educación entre los hebreos, ¿no? O sea, principalmente es en el hogar, ¿no? Mm, ya, también vemos en el Antiguo Testamento, habla acerca de, no necesariamente con el término escuela, ¿no? Pero habla de un grupo de profetas, ¿no? Y el profeta fue la figura central en la educación nacional, ¿no? Debido a sus constantes exhortaciones, ¿no? Y al pueblo, pues, ¿no? Y recordatorios constantes al propósito de la voluntad de Dios para con la nación hebrea y su necesidad de vivir una vida recta y justa, ¿no? Entonces, de esta manera estaba organizada una escuela, ¿no? De profetas entre los hebreos y siempre había si bien es cierto, el maestro es Dios, pero había también un líder, ¿no? Inicialmente la dirigía Samuel, ¿no? Pues también habla de Elías, Eliseo, ¿sí? Vamos a leer ese texto bíblico, a ver quién lo encuentra, por favor. Segunda de Reyes 2:7. O si usted conoce un otro texto bíblico que habla acerca de esta escuela de los profetas, lo puede leer, ¿no? Por favor. Segunda de Reyes 2:7. Bien, pastor, lo voy a leer yo, Segunda de Reyes 2:7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amén, pastor. Gracias, Padre Edgardo, ¿no? Así es, ¿no? Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante lejos y ellos dos se pararon junto a Jordán, ¿no? Específico el texto que habla acerca de los profetas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también la educación nacional estaba a cargo de los profetas, ¿no? Porque ellos recibían de Dios
y enseñaban al pueblo, exhortaban, animaban, ¿no? Hacían recordar cuál era el propósito y la voluntad de Dios para, con ellos, para toda la nación, ¿no? Entonces, igual nosotros podemos extraer ese principio, ¿no? Para nuestra realidad, ¿no? Y nosotros, pues, podríamos formar, ¿no? En su ministerio, una escuela, quizás de maestros, ¿no? Que estén a cargo de la educación. Una escuela de maestros puede ser a nivel local, a nivel, no sé, como lo llaman en sus organizaciones, ¿no? Distrito, región, área, presbiterio, ¿no? Porque es una necesidad contar con maestros, ¿no? O sea, que puedan estar actualizados y puedan enseñar al pueblo. Todavía estoy en el Antiguo Testamento, pero voy a citar, por ejemplo, Hechos, ¿ya? Para que se dé cuenta la importancia de este ministerio de la enseñanza, ¿no? A ver, Hechos 6, ¿ya? Hechos 6 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿no? Hay una necesidad. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no sé, el ministerio de la palabra, o la enseñanza, para servir a las mesas. Como ya está creciendo el pueblo, entonces ellos no se daban abasto para poder cumplir bien este ministerio y también la distribución, ¿no? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes carguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos, dice, ¿no? O lea, en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? O sea, en el ministerio de la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos historia, por ejemplo, porque es un poco de historia o Antiguo Testamento, debemos extraer el principio, ¿no? Entonces, es interesante cómo Dios, ¿no? Permite que haya una escuela de profetas, ¿no? Donde la gente que había profetas, sacerdotes y reyes, ¿no? Donde la gente que iba a enseñar al pueblo estaba siempre estudiando, preparándose, ¿no? Pablo Henry, adelante. Levantó la mano, hermano. Disculpe, buenos días. Buenos días. Este, Hablando acerca de la escuela de profetas o la escuela dominical o como se quiera llamar, depende de la iglesia, uno de los principios que podemos acoger también para los líderes de grupos pequeños que se llaman, o células propiamente dicho, proviene de Jetro, ¿no? En Génesis 18 tenemos toda una estructura que el suegro de Moisés le da para que pueda enseñar a los que pueden enseñar a determinados grupos, ¿no? Entonces, creo que eso también fundamenta la necesidad de tener una escuela, ¿no? Ese era mi aporte, profesor. Muy bien, hermano. Claro, claro. En Éxodo 18, ¿no? Aunque ahí habla un poco de administrar, ¿no? Más o juzgar, ¿no? Porque le dice si viene el suegro y le aconseja, ¿no? Si tú vas a hacer esto, entonces vas a desfallecer, ¿no? Y todo el pueblo contigo. Claro, es un poco la administración o la delegación, ¿no? Que ahí más habla de administración y juzgar, pero que sí es interesante, pues, ¿no? Porque podríamos tener, así como gente que administra en diferentes niveles, gente que enseña, ¿no? En los diferentes niveles. Porque a veces, pues, porque la mayoría de las organizaciones funcionan así, ¿no? Hay unos maestros nacionales, ¿no? Maestros, digamos, sistemas regionales, distritales y locales, ¿no? Entonces, a veces traer gente de arriba, ¿no? Los que tienen los cargos de maestros, líderes principales para que enseñen, es un poco el tema económico, ¿no? ¿Por qué no desarrollar maestros más abajo, ¿no? Para que ellos puedan suplir las necesidades locales, ¿no? Adelante, hermana Mónica. Sí, hermano, solamente quería decir, ¿no? Que al leer esto uno ve no solamente las cualidades que debe tener un enseñador, sino aquellos que sirven, ¿no? A las mesas, como los apóstoles buscaron.
buscaron gente idónea hasta para los servicios que uno diría más pequeños, ¿no? Acá, muy bien, hermano Mónica, usted está hablando con respecto a Hechos 6, ¿no? Sí, claro. En nosotros partimos de la oración en el ministerio de la palabra. Ya, en el 3, ¿no? Dice, busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? Que son como unas cualidades que debe tener los líderes, ¿no? Bueno, porque ellos también predicaban, ¿no? Más adelante vamos a ver a Esteban, que era lleno de gracia y del poder, dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿no? Sí, gracias, hermana Mónica, por su aporte, ¿no? Bueno, en todo ello, los que enseñamos, líderes, pues debemos siempre estar preparándonos, ¿no? Para obtener esas cualidades. Bien, alguien creo que escribió un ratito. Los primeros diáconos, claro, de la iglesia. Bien, entonces hablamos un poco acerca, ¿no? de la educación de los hebreos con respecto a los profetas. Y ahora vamos a hablar acerca de los propósitos de la educación hebrea según este autor, ¿no? Pero uno de los propósitos, son tres, ¿no? Uno de los propósitos es transmitir la herencia histórica, ¿no? Transmitir un poco la identidad de quiénes eran los hebreos, ¿no? Se recuerda, cuando había fiestas o eventos importantes, ¿no? En el pueblo hebreo, siempre Dios decía que le hagan recordar esto, ¿no? A, a sus hijos, a las generaciones que vienen, ¿no? Porque eso crea identidad, ¿no? Entonces, el propósito de la educación hebrea era transmitir la herencia histórica, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver, pues en los 10 unos minutos, otro de los propósitos era instruir en la conducta ética, ¿no? Y finalmente asegurar la presencia y adoración a Dios, ¿sí? Entonces, por eso en ese caso los hebreos se educaban, ¿no? Y siempre lo traigo al principio hacia nosotros, por eso uno debe educar, ¿no? Mira, vamos a Jueces 2:10 que dice, ¿no? Es un versículo un poco triste cuando leemos eso. Tú sabes que el Jueces viene después de la conquista, ¿no? A ver, alguien nos ayuda, por favor, con Jueces 2:10. Amén, pastor. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén, pastor. Gracias, ¿no? Desde el versículo 6 lo voy a leer yo, gracias, Manuel, porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, ¿no? O sea, todo el tiempo que Josué estaba vivo, el pueblo servía y adoraba a Dios. Y todo el tiempo los ancianos, ¿no? El tema de Josué fue que trabajó con ancianos, me parece que no trabajó con los jóvenes, ¿no? En todo el tiempo de Josué y todo el tiempo los ancianos, el sobrino Josué, entonces el pueblo servía y adoraba a Dios, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por él, ¿no? Pero murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, ¿no? En el monte de Efraín, al norte del monte, y Elías le cayó entre hermanos de Gardos, ¿no? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó y después de ellos otra generación, pero ¿cuál era la característica de esta generación? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y ustedes saben, comienza pues el tiempo de los jueces, ¿no? Donde era como un ciclo, ¿no? Donde ellos cometían pecados, ¿no? Y luego pedían ayuda de Dios, y Dios en su misericordia los perdonaba, ¿no? Los salvaba, y otra vez volvían a lo mismo, ¿no? Todo ese ciclo. Pero mire, ¿cuál fue el tema principal ahí? No se trabajó este tema de la educación, o sea, la herencia histórica, ¿no? Instruir en la conducta y asegurar que la próxima generación conozca y adore a Dios, ¿no? Ese principio lo traemos ahora para nosotros, o sea, ¿por qué debemos educar, no?
no solamente en la iglesia, ¿no? Sino como decíamos primero, ¿no? La educación comienza en casa, también en nuestra casa, ¿no? Porque en algún momento, ¿no? En la iglesia ya no estaremos teniendo los carros que tenemos, pero tenemos que preparar a la siguiente generación. O sea, por eso es la educación cristiana, o sea, para que los otros hermanos sigan transmitiendo, ¿no? Es como Pablo cuando dice, ¿no? A Timoteo, lo que has oído de mí, ¿no? Timoteo, 2 Timoteo 2:2, creo que es, lo que has oído de mí, es Pablo Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿no? De otro grupo, que sean idóneos también para enseñar a otros, ¿no? Esa es educación cristiana, generacional. Adelante, hermana Mónica. Sí, disculpe, acá tengo un versículo, ¿no? Que en Isaías, capítulo 5, versículo 13, que habla el Señor, ¿no? Y dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿5 qué dijo, hermana? ¿O 13? 5, capítulo 5, versículo 13. Ya, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó. Claro, ¿no? Como hace hermana Mónica, igual que el proverbio creo que es, ¿no? Ah, no recuerdo, que habla acerca de pereció por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, cuán importante es la educación cristiana, ¿no? O sea, de poder organizar de, de tal manera que el conocimiento de Dios, ¿no? Pueda ser traspasado a las diferentes generaciones, ¿no? Comencemos en casa, o sea, que nuestros hijos puedan ser educados, ¿no? En los principios de Dios, ¿sí? Entonces, preparar todo eso, ¿no? En las iglesias locales, ¿no? O en el ministerio que estamos dirigiendo. Por ejemplo, yo estoy a cargo de la educación distrital y estamos formando una escuela de maestros, ¿no? En mi iglesia y también estamos formando una escuela de matrimonios, ¿no? Bien, continuamos entonces. En cuanto a la educación entre los hebreos, la Torá o ley fue la clave en la educación nacional, ¿no? O sea, ¿qué enseñamos, no? Es importante, o sea, qué enseñamos y cómo enseñamos también, ¿no? Los adultos aprendían a través de ella y pasaban lo aprendido a sus hijos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? En nuestro caso, pues, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Y siempre pensando en la siguiente generación, ¿no? Nuestros hijos, los jóvenes, adolescentes. Entonces, la Torá o ley fue la clave en la educación nacional. Pueblo hebreo, los adultos aprendían a través de ella y pasaban lo aprendido a sus hijos, ¿no? Siempre es eso, es la transmisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella habla quechua, ¿no? Que es el idioma de Perú, pero no ha transmitido eso, por ejemplo, a nosotros, sus hijos, ¿no? Y así a veces se va perdiendo la identidad, ¿no? Pero no debería pasar con nosotros ya que estamos estudiando y conociendo esto, ¿no? Cuando se habla de educación entre los hebreos, de hecho se está hablando de educación religiosa, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, o sea, la educación que ellos le daban era una educación religiosa. Todo era educación religiosa, ¿no? Y lo vamos a ver cuando se van a formalizar en las escuelas o en las sinagogas, ¿no? Será una educación religiosa, como ahora nosotros tenemos, ¿no? Educación primaria, educación secundaria, pero ahí era educación religiosa, ¿no? Vamos a ver ahora, hemos visto la educación entre los hebreos y ahora vamos a ver la educación judaica, ¿ya? La educación judaica, la sinagoga fue instituida con la idea de tener locales con propósito de adoración, estudio de la ley y la enseñanza de los niños.
Usted sabe que este, eh, las sinagogas se crearon en, en el tema este de la diáspora, ¿no? Es que los judíos estaban acostumbrados al templo, ¿no? La adoración en el templo. Pero cuando se van a Babilonia son desterrados, entonces buscan una forma, ¿no? de, de continuar su adoración con lo que estaban haciendo. Entonces, por eso se crean las sinagogas, ¿no? Entonces, las sinagogas fueron instituidas con la idea de ser unos locales con propósitos de seguir adorando a Dios, ¿no? Estudiar la ley, ¿no? Teníamos la Torá, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, y la enseñanza de los niños. Con esos fines se crean las sinagogas, ¿no? Y la instrucción general básicamente se componía de lectura y exposiciones de las escrituras, ¿no? O sea, cuando se hablaba de educación o de enseñar o instruir, ¿no? Era lecturas y exposición de las escrituras, ¿no? La lectura se hacía en el idioma hebreo y luego se traducía al arameo, ¿no? Porque ya muchos de ellos estaban hablando arameo. La sinagoga ganó la reputación de ser la casa de instrucción por ser el lugar donde se enseñaba la ley, ¿no? Entonces intentaron poco reemplazar lo que se hacía en el templo, pues, ¿no? Pero ahora en lugares más pequeños, ¿no? Entonces la sinagoga ganó esa reputación de ser la casa de instrucción, ¿no? O sea, donde se recibe instrucción. Y ahí se enseñaba la ley. ¿Qué más? La instrucción de los niños en la sinagoga es más semejante a nuestra escuela primaria que a nuestra escuela dominical, ¿no? Les decía por que había más tiempo, ¿no? Que se dedicaba a enseñar a los niños. Mire, el ministerio del niño, ¿no? O como, no sé cómo lo llamen en sus organizaciones, es muy importante. Si se da cuenta, la educación comienza con los niños, ¿no? Cuando ni bien ellos están aprendiendo a hablar, ya se les está enseñando, ¿no? Otros dicen que desde que está en el vientre, ¿no? La madre se le puede ir enseñando, ¿no? O sea, a veces se espera que crezca, tenga cierta edad para iniciar educando, ¿no? En las cosas de Dios. U otros, algunos han menospreciado al ministerio de niños, ¿no? Pero el ministerio de niños tiene una gran importancia, ¿no? Los niños en sí. Hablar ahora acerca de los personajes. Simón, bueno, Ben Shattet fue quien hizo obligatoria la asistencia de los niños a la escuela primaria, ¿no? O sea, si bien es cierto, ya estaban creadas las sinagogas, pero este personaje dice, ¿no? Debería ser la asistencia obligatoria de los niños a la escuela primaria. Deberían estudiar sí o sí, ¿no? Y hay otro, es José Ben Gambala, dice que universalizó la educación primaria, exigiendo que todos los niños judíos empezaran sus estudios formales a la edad de 6 o 7 años, ¿no? Bueno, casi similar como acá en Perú, ¿no? Hicieron sus estudios primarios de 6 o 7 años, o de 6 o 7. Se dice que en el Talmud que si no hubiera sido por él, la ley hubiera sido olvidada en Israel, ¿no? O sea, hay muy esposa con principio, ¿no? Hay ciertas políticas, ¿no? Que se pueden emplear, ¿no? Para que se transmita lo que se quiere transmitir a la siguiente generación, ¿no? En este caso, ayudó, ¿no? Para que se manteniera la ley, ¿no? No fuera olvidada. No sé si tienen una pregunta hasta ahí. Bueno, en resumen, la educación empezaba casi cuando el niño aprendía a hablar, ¿no? Ya cuando el niño llegaba a la edad de la pubertad era considerado como responsable de guardar la ley. Ya él tenía que aprenderse la ley, ¿no?
Por eso debemos a Jesús dando conocimiento, porque ya a esa edad era necesario que estudien la ley, ¿no? Bueno, la enseñanza judía se basaba enteramente en instrucción oral, ¿no? El aprendizaje fue a través de repetición y memorización. Por ejemplo, esas características todavía están vigentes, ¿no? Entonces, eh, deberíamos hacer pequeños ejercicios, ¿no? Cuando enseñamos para que los estudiantes puedan hacer repetición, ¿no? Y memorización, ¿no? Sí, entonces son algunos principios de cómo se realizaba la enseñanza, ¿no? En los judíos. La enseñanza judía se basaba en instrucción oral y se aprendía a través de la repetición y la memorización. ¿Eh? Bueno, de acá a 2 semanas tenemos un capítulo, una sesión entera para hablar acerca de las cualidades del maestro, ¿no? De los que enseñamos. Pero igual el autor dice que el maestro fue muy respetado, ¿no? Y tuvo que exhibir altas cualidades morales, ¿no? Porque eh, normalmente, pues el maestro, aparte de enseñar con lo que habla, gracias hermano, a Mónica, es importante el comportamiento, ¿no? Sí. Porque ahora incluso se está hablando, ¿no? De un discipulado intencional, que no solo el discipulado es transmisión de información, ¿no? Sino es transmisión de vida, ¿no? O sea, transmites quién eres, ¿no? En el texto que había mencionado de Pablo, ¿no? Que donde le escribe Timoteo, ¿no? Dice, ¿qué has oído de mí? ¿No? Si bien es cierto, es lo que has oído, o sea, ¿no? El hablado y el escuchado. De muchos testigos esto encarga, en el griego esa palabra encargar es vaciar, ¿no? O sea, lo que la persona es, le va a pasar, ¿no? A la otra persona. Entonces, el maestro dice, no, fue muy respetado y tuvo que exhibir altas cualidades morales, ¿no? O sea, cuán importante es la conducta y el comportamiento, ¿no? Porque a veces es fácil decir, ¿no? Pero es más complicado hacerlo, ¿no? Bien, en cuanto a nuestra hermana dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y o sea, cuando sea viejo, dice, no se apartará de él, ¿no? Ahora, bueno, la interpretación en el estudio que yo he hecho, ahí cuando habla no solamente habla del tema cristiano, religioso, ¿no? Sino dice, lo que tú le instruyas, ¿no? En la materia que tú le instruyas al niño, ¿no? De viejo no se va a olvidar de lo que le has instruido. Y ahí esa instrucción, ese conocimiento puede ser varias, de diversas áreas, ¿no? No solamente de Dios, ¿no? Lo que nuestras creencias, nuestra fe, ¿no? Pues el texto, ¿no? Instruye al niño en su camino, no dice de qué, no lo voy a ubicar, ¿eh? Claro, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De repente si llega alguna otra versión, ustedes lo pueden revisar, ¿no? O sea, no se apartar de él se refiere de lo que le has enseñado, ¿no? El niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de la instrucción que le has dado. Está bien. Bien. Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre cómo el autor escribe acerca de la educación, los hebreos, la educación en los judíos? Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer una distribución de equipo, ¿ya?
Entonces, les daba dos opciones la semana pasada. Les decía, o lo distribuimos aleatoriamente o ustedes escogen sus equipos. ¿Alguien ha formado algún grupo ya o lo distribuimos aleatoriamente? Mira, no, pastor, a mí aleatoriamente sería, no tengo afinidad. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver la celita ya. Voy a abrir la celita, poner pausa la grabación. Lo que vamos a hacer, hermano Henry, Sí, quería agregar algo a lo del Proverbio 22:6. En la palabra instruye, es enseñar, adiestrar, dedicar, viene de instruir, ¿no? Que se usa en la Reina Valera. Pero la raíz de la palabra significa figurativamente iniciar o disciplinar, ¿no? Eso es lo que quería agregar. interesante, ¿no? Claro, Hebreos habla acerca de la disciplina, ¿no? De la disciplina a los hijos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Hebreos 11, creo, Hebreos 12. Ajá. Hebreos 12, ¿no? 12, 10 y 11 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? Pero antes de eso, el 7 creo, ¿no? Si soporta la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, ¿no? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bien, es importante la disciplina, ¿no? Para corregir. Mala Mónica, adelante. Sí, pastor, acá estoy leyendo una versión de lenguaje actual en Proverbios 22:6 que dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Está mejor traducido, ¿no? A lo que le enseñas, en eso va a permanecer, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, yo en casa viví en un barrio donde que al frente había pandillas, se drogaban, fumaban, todo, ¿no? Pero mamá siempre nos decían, pasen, no se junten, no hagan esas cosas. Entonces, eso que nos enseñó a los 5, entonces en eso hemos permanecido, ¿no? Y a veces se sorprende porque viviendo en tanta, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Corrupción o los jóvenes que se drogaban, fumaban, formaban pandillas y nosotros nunca llegamos a participar de ello, ¿no? Por la enseñanza de los padres, ¿no? Y entonces, y eso mismo podemos aplicarlo en la enseñanza cristiana, pues nuestra fe, ¿no? Porque nuestro mayor legado es que nuestros hijos les inculquemos la fe en la cual nosotros participamos, ¿no? En el Dios en quien creemos. Y otra vez, no solamente teoría, sino es que nos vean hacer las cosas, ¿no? Que nos vean en el ministerio, que nos vean haciendo nuestras disciplinas espirituales, ¿no? Y poder también esforzarnos para dar las herramientas necesarias, ¿no? En los dones y talentos y ministerios a los cuales Dios está que los llama, ¿no? En el caso de mi hijo, particularmente esta parte, entonces ellos están utilizando la música, ¿no? Adrián, que tiene 14 años, está tocando guitarra eléctrica y Daira, que tiene 12 años, está tocando el bajo, ¿no? Entonces, creo en su corta edad, cuando tuvieron inclinación hacia la música, y también depende de padres en qué actividades les insertemos desde pequeño, ¿no?
Luego a mi esposa le pusimos en un tipo conservatorio para que aprendan música, ¿no? Desarrollen. Entonces es un trabajo, ¿no? Mira, el sábado estaba enseñando a unos maestros y le decía, ¿no? A unos líderes. De repente hay cosas que tú quieres hacer en la iglesia y no lo puedes hacer porque hay otras autoridades, ¿no? O sea, y le decía, tu principal ministerio no es la iglesia, tu principal ministerio no, o no es algo que estás deseando hacer por la iglesia, por la organización. Tu principal ministerio es tu familia, ¿no? Mamá o papá, con ellos sí puedes lograr lo que tú deseas hacer, ¿no? Tan pequeño, ¿no? O sea, y no hay otra persona que te diga, no, no puedes hacer esto, no, la organización no desea hacer esto, no. Tú eres el líder ahí, ¿no? Entonces, ese es tu principal ministerio, ¿no? Claro, disciplina, orden, como dice el hermano. Bien, entonces a ellos sí los puedes desarrollar, ¿no? Encaminar, ¿no? Y que Dios cumpla el propósito que tiene con ellos. Es un trabajo fuerte, hermano. La crianza de hijos que ya hay otro programa de consejería familiar ahí, ¿no? Pero es un trabajo fuerte que se hace. Pero estamos hablando de la educación cristiana, ¿no? Y hemos visto el modelo de los hebreos, de los judíos, que la educación parte desde la niñez, ¿no? Desde la niñez parte la educación, ¿no? Mírenlo, a Samuel, por ejemplo, ¿no? Samuel, ¿no? Gracias a Dios, bueno, ustedes saben la historia de Samuel, pues no, Ana tuvo problemas, ¿no? Para salir embarazada, oró a Dios y Dios le regala, ¿no? Y él lo pone en los pies de él y él aprende, ¿no? Y miren el resultado que tenemos de Samuel, ¿no? En el caso de Jesús también, ¿no? Entonces es importante que la instrucción, porque digo, ellos van a ser la próxima generación, pues, ¿no? Nuestros hijos. Cuando crezcan, ellos, como dice el texto, ¿no? Van a vivir de acuerdo a lo que han aprendido, porque es así, ¿no? El ser humano vive de acuerdo al conocimiento que tiene. Su conducta, su comportamiento es de acuerdo a lo que cree, lo que tiene en la cabeza. Y los padres, ¿no? Y también a veces las madres tienen mayor responsabilidad de transformar la vida de otro ser humano, ¿no? Porque a veces la función del padre en nuestra cultura es que sale a trabajar, ¿no? Y la madre está constantemente con los hijos y ella transmite, ¿no? La educación. Porque a veces el padre viene, pocos momentos y de repente y compra esto, lo otro, ¿no? Pero la madre es la que está más tiempo con los hijos, ¿no? Yo sé que las circunstancias y situaciones son diferentes en cada hogar, pero por ejemplo en el caso mío, mi esposa decidió no trabajar, ¿no? Para dedicarse a los hijos, ¿no? Y luego ya realizó trabajos temporales, ¿no? No es una doctrina, ¿no? Pero les comento porque algunos deciden hacer eso, ¿no? Para dedicarse más a los hijos. Porque hay diversos casos, pues, ¿no? Hay algunos casos donde, por ejemplo, los hijos crecen resentidos porque la madre no estuvo, ¿no? Estuvo trabajando. Pues es bueno equilibrar, pero cuando uno se casa, las prioridades cambian, ¿no? Termino con esto, o sea, te casas, entonces la prioridad no es tus padres, ¿no? La prioridad es tu cónyuge. Cuando uno ya tiene hijos, igual las prioridades cambian, ¿no? Ahora tus prioridades son los hijos también. Entonces, estamos hablando de educación, pero la base son los niños, pues, ¿no? Y si no tienes niños, entonces, pero trata de educar a otros, ¿no? A otros niños. O en la iglesia, darle la debida importancia a un ministerio de niños, un ministerio de cuna, de repente, ¿no? No sé cómo lo llaman más pequeños. Es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia la niñez, ¿no? Porque en esa etapa también se crean los hábitos, ¿no? Y a veces de acuerdo a esos hábitos, ya más tarde se hace difícil de cambiar. Bien, hermanos, vamos a hacer la distribución grupal y vamos a asignar en el mismo libro vamos a seguir trabajando, vamos a asignar trabajo, de la lectura y exposición rápida. Le vamos a dar 10 minutos, 15 minutos para que lea la parte que le vamos a asignar y
5 minutos para que exponga, ¿no? Sí, 15 y 5. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer la distribución. Somos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Grupo de cuánto? 4 grupos, 3 grupos de 3 y un grupo de 2, ¿ya? Eh, Sí, hermano. Comienza la hermana Roxana, que tiene la primera parte. A ver, ya. Empiezo yo. A ver, un momentito. Ahora sí. A nosotros nos tocó, se me fue el título de la... Bases históricas para la educación cristiana y dentro de ello la educación en la iglesia primitiva. Gracias, hermano Mario. Sí, es que acá la tecnología no me ayuda a mí. No me favorece la tecnología todavía. No somos muy amigas. Ya. A mí me tocó la primera parte, es la introducción, ¿no? La historia de la educación en el cristianismo del siglo primero está entrelazada con la historia general, aunque comúnmente se estudian aspectos como la teología y la actividad misionera. La educación específica no se aborda con detalle, no hay un libro específico donde nos describa esta información, ¿no? Entonces, en ese periodo, la educación era esencial para enseñar el nuevo camino cristiano que ellos estaban empezando, especialmente con el crecimiento de la iglesia y la inclusión de gentiles, ¿no? Dado que no hay literatura dedicada a este tema, se debe buscar información en diferentes contextos relacionados, ¿no? En la Biblia, con la predicación y la expansión de la iglesia. Ahí podemos ver cómo era la vida de los primeros cristianos. La vida diaria de ellos refleja su enfoque en la educación cristiana. Tenían diferentes formas de cómo llevarlo, ¿no? Al levantarse temprano para orar, mantenían una vida sencilla y modesta, y ellos diferenciaban su estilo de vida de los grecos romanos, cuenta aquí el libro, ¿no? Evitaban entretenimientos como el teatro, usaban los baños públicos con discreción, su dieta era muy sencilla y ellos preferían dormir en sofás que en lugar de camas, pues, definidas, vamos a decirlo así, ¿no? Oraban 3 veces al día y evitaban ciertas ocupaciones para cuidar su testimonio. Aunque sus prácticas al principio parecían o eran muy similares a las judías, con el tiempo desarrollaron nuevas costumbres. La educación cristiana fue muy crucial para enseñarles cómo vivir de manera diferente, ¿no? Y eso marcaba una distancia, vamos a decirlo así, entre ellos y sus vecinos. La enseñanza era mayormente una convicción personal, una exhortación, y esto los unía aún más y daba un propósito en su vida cristiana, ¿no? Entonces, eso era lo que marcaba a ellos. La enseñanza era de forma oral más que escrita. Nosotros mayormente tenemos aquí escrita, pero de ellos era oral y era algo que iba marcando a través de ellos, cosa que se ha perdido mucho en este tiempo. Sigue nuestra hermana Mónica. Sí, yo tengo el tema de la educación a través de la comunidad cristiana y cómo era, ¿no es cierto?, cómo se hacía a través de la adoración y el compañerismo y cuál era la función de la enseñanza. Ellos, ¿no es cierto?, ahí decía que tenían actos de adoración y compañerismo, ¿no? Que había en ese periodo y estos fueron más bien instructivos. Y esto ¿no es cierto?, dice que también en el bautismo y la cena del Señor eran servicios de enseñanza. El bautismo, ¿no es cierto?, traía antes del bautismo, de que la persona se bautizara, tenía una serie de enseñanzas que era lo que hacía que ellos entendieran bien lo que estaban haciendo, ¿no? Y dice que
el motivo de esto era que cada día, como decía la hermana, se añadían más y más personas gentiles que no tenían un trasfondo judío, entonces una enseñanza judía, entonces ellos tenían que enseñarles a través de todo esto, y lo que ellos hacían era para que las personas nuevas pudiesen aprender, se tomaba mucho el ejemplo. El ejemplo, ¿no es cierto?, de los que predicaban era una enseñanza. Dice que el tiempo, ¿no es cierto?, que ellos dedicaban al compañerismo, a la vida diaria entre ellos, ¿no es cierto?, al estar unidos, eso era lo que principalmente hacía la enseñanza. Y después la función de la enseñanza fue mayormente enseñar acerca de la vida de Jesucristo, su vida, su obra, todo lo que tenía que ver con el vivir diario, con la vida diaria, ¿no es cierto? De poder ser diferentes a los demás. Y yo en la aplicación, ¿no es cierto? Para esto puse que la importancia del compañerismo y el ejemplo de parte de los líderes, ¿no es cierto? De los primeros cristianos, para enseñar e instruir no solo con palabras. El amor, el servicio, el cuidado hacia los demás forman parte de la instrucción. Amén. Bueno, Aparte, hermano Mario, sí. continuamos con la lectura. A mí me ha tocado la parte de la carta del apóstol Pablo y la Didache. Entonces he hecho un breve resumen acerca de la lectura. Bueno, la carta de Pablo, el punto principal como educador fue enseñar, ¿no? Enseñar a la iglesia primitiva, ¿no? Y cada carta que escribió sirvió para ayudar a los hermanos en la fe para conocer la verdad. Ese era el verdadero objetivo, ¿no? Con todas las cartas paulinas que había escrito el apóstol Pablo, ¿no? Como vemos, ¿no? En las cartas de Tesalonicenses, su objetivo fue para corregir condiciones éticas o ideas equivocadas y también para enseñar acerca de la segunda venida de Cristo. En la carta a los Corintios, corrigió sus condiciones éticas. También habló sobre las normas espirituales en la vida social, cómo se deberían desenvolver, ¿no? Los cristianos en su vida social cotidiana. En la carta de los Gálatas podemos ver, ¿no? Que dio pautas para vivir o llevar una vida justa y rectamente por la fe y por el poder del Espíritu Santo, ¿no? En la carta a los Romanos da pues prácticamente un tratado doctrinal donde enseña que todos los hombres hemos pecado, ¿no? Y como hemos pecado merecemos la muerte, ¿no? Entonces también nos hace ver que a todos, ¿no? La falta de la gloria de Dios y que todos podemos ser justificados a través de la fe. En la carta de los Efesios, las características, nos da a conocer las características de la verdadera iglesia. En la carta a los Filipenses, la experiencia de los cristianos como una experiencia interna, más no externa, ¿no? Cada cristiano pues tenemos que encontrarnos nosotros mismos con nuestro Salvador, ¿no? Y eso expresarlo también hacia afuera, ¿no? Entonces es una experiencia interna, ¿no? Es lo que nos trata de enseñar en la carta de los Filipenses. En la carta de los Colosenses nos da a conocer el carácter verdadero de Jesús. Y también en la carta de Timoteo y Tito, ¿no? Como se reconocen como las cartas pastorales, donde nos dan las pautas, donde nos dan a conocer el orden que debe prevalecer en la iglesia, la organización de la iglesia, que ahora actualmente nosotros tenemos en cada iglesia, ¿no? Nuestra organización. Aparte de eso, el interés principal en la enseñanza, ¿no? Da bastante hincapié en este punto, en el interés principal de la enseñanza, ¿no? La propagación de las doctrinas a los cristianos, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? En resumen, las cartas principales escritos de Pablo, la enseñanza es esencial para manejar correctamente, uno, la palabra inspirada. Dos, enseñar necesariamente para permanecer en la fe. Tres, para establecer hogares armoniosos. Cuatro, la habilidad para enseñar es un requisito
para los pastores y líderes espirituales. Lógicamente, en esta parte, nosotros más incidimos, ¿no? Como iglesia, de poder llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Y 5, la enseñanza es un corolario esencial de la lectura bíblica y la exhortación y la predicación. Siempre hay que exhortar a la iglesia, exhortar a los hermanos y la predicación, pues, ¿no? Mediante la predicación vamos a llegar, pues, a todo el mundo, ¿no? Vamos a cumplir la misión encargada por nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de la lectura es la didaché, que vendría a ser, pues, la enseñanza de los 12 apóstoles. Más o menos se desarrolló entre los años 90 después de Cristo. Este libro reclama tener la introducción basada en los dichos de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Aparte de eso, la enseñanza de los 12 apóstoles a los paganos que querían convertirse, ¿no? Entonces, la didaché nos ayuda a comprender dos aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba enseñando a la iglesia primitiva? Y lo segundo consiste en 3 secciones principales. La primera sección describe la moralidad cristiana. También habla de un camino de la vida y habla de un camino de la vida y uno de la muerte. Y mediante el cual nos da la exhortación a los paganos a escoger el camino de la vida, ¿no? Es lo que siempre nosotros predicamos, a que todos somos salvos en nuestro Señor Jesucristo. La segunda sección, el resumen de los rituales o liturgias que se practicaban en la iglesia, ¿no? O que se practican hasta ahora, ¿no? Explica el bautismo, el ayuno, la oración. También hace énfasis muy especial en las oraciones especiales para los rituales de la Cena del Señor. Y en la tercera sección nos dan a conocer el bosquejo de la organización y la vida en la iglesia, ¿no? El lugar que tienen los apóstoles, el lugar que tienen los profetas, los maestros de la iglesia, la enseñanza principal de la hospitalidad, el apoyo a los misioneros, las reglas de comportamientos, la exhortación a los cristianos a tomar en serio la vida y la perspectiva de Jesús en estos años venideros, ¿no? En resumen, la didaché es un documento desde el punto de vista educador, es uno de los más importantes del siglo I. Las palabras de Jesús se conocen fácilmente, más otras enseñanzas que se desarrollaron en la iglesia primitiva. Entonces, este documento, la didaché, prácticamente vendría a ser un documento para que dio a conocer, pues, ¿no? Cómo fue el inicio de la iglesia primitiva y nos dio, pues, las pautas, ¿no? De poder continuar como una organización de una iglesia verdadera. Ese vendría a ser el resumen de mi lectura. Ya, gracias, hermanos. Así en menos de un minuto, ¿cómo aplicaría, ¿no? la información de este capítulo 1 que habla de la educación en la iglesia primitiva a su iglesia local? Ya. A ver, dentro de toda esta enseñanza, lo primero que hay que prevalecer es la enseñanza y la capacitación. Lógicamente que, según la lectura antes, no habían libros, ¿no? No habían manuales. En cambio, ahora sí gozamos de libros y manuales que tienen nuestras iglesias, ¿no? Nuestra doctrina y todo eso. Pero según la enseñanza o la lectura, siempre se ha mantenido la educación, la enseñanza a la iglesia para que se mantengan en la fe, en la verdadera doctrina y sobre todo, ¿no? Salvar a las almas del pecado, ¿no? Entonces, eso se viene practicando en nuestras iglesias, ¿no? La salvación, el bautismo, el ayuno y todos los rituales que practicamos todavía en nuestra iglesia. Ya, gracias, hermano. ¿Y quién fue primero? Hermana Roxana, ¿usted cómo aplicaría lo que aprendió de esta lectura? Bueno, la importancia de siempre estar enseñando a los hermanos uno a uno cómo aprender la Biblia,
¿no? Yo recuerdo que hace mucho escuché una historia de cómo eran en el caso de los chinos, ¿no? No tenían la Biblia física y ellos memorizaban versículos y creo que eso se ha perdido mucho ahora, que tenemos tantas facilidades de tenerlo a la mano, se ha perdido mucho lo que es la memorización. A veces uno le pregunta a los hermanos, ¿y cuál es su texto favorito? Espérese, lo voy a buscar en la Biblia, aquí está, en este capítulo estaba, ¿no? Entonces, como que se ha perdido un poco esa costumbre de hacer que memoricen. Y yo creo que esto ha sido algo muy impactante para mí, volver a esos principios de memorizar el texto, porque la palabra dice que algún día vamos a perder todo esto, ¿no? Y debemos tener grabado, y como se hablaba usted al principio en Deuteronomio, grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es muy importante. Gracias, hermana Rosana. Hermana Mónica, sí, repito, ¿podría repetir su aplicación? ¿Cómo usted dijo que aplicaría? Sí, hermano. Creo que la aplicación sí es importante la enseñanza, la parte de enseñanza, pero también desde el lado del compañerismo, la fraternidad, ¿no es cierto? El poder enseñar no solamente a través de las palabras, sino a través del ejemplo, de la vida diaria, de las decisiones que uno va tomando. Creo que eso es lo que es como pasa con los hijos. Es como más los hijos aprenden porque viven con nosotros y son los que ven realmente cómo somos en nuestra intimidad, ¿no es cierto? Y hay una pregunta así para cualquiera, ya, sí, rapidito, estamos ganando la hora. ¿Leyeron sobre la parte de que había como un catecismo, o sea, enseñarle antes de que se bautice? Creo que eran 3 años, no recuerdo, tendría que buscarlo. ¿Alguien leyó sobre eso? Del- Sí, eran 3 años la enseñanza antes del bautismo. ¿Qué opina? Sí, cortito, ¿qué opina usted? ¿Ventajoso, desventajoso? Para mí es mucho tiempo. Eh, 3 años es mucho tiempo para el bautismo, ¿no es cierto? Creo yo. Pues yo me llevo quizás porque en la Biblia vemos cuando Felipe se acerca al eunuco y el eunuco ahí nomás fue bautizado y dice que siguió su camino gozoso. No dice después si permaneció, si siguió estando, pero no sé si tanto tiempo es ventajoso. Ya, gracias, hermana. Gracias a todo el equipo por su participación. Y bueno, si alguien desea aportar sobre estos temas, también lo puede hacer, ¿no? Si no, en todo caso, aquí le tocó el capítulo 3 por favor, sobre Jesús el Maestro. Sí. A nosotros, al hermano Fran. Hermano Fran, Dios le bendiga. Adelante. Sí, buenos días con todos. Jesús como maestro. Eh, si bien estuvimos tocando lo que es la educación cristiana y judaica, dice que este no hubiese tenido realmente un efecto si Jesús no hubiese entrado en escena, hubiese influenciado, ¿no? Entonces, el autor en este libro nos indica que Jesús es la base bíblica y personificada de lo que es la educación cristiana. Y sus discípulos, entendiendo como discípulos que son sus alumnos, dice que lo llamaban maestro. Ahora, nosotros indica que debemos de aprender de Jesús, que fue el primer educador cristiano, ¿ya? Ahora, como punto uno, tenemos, dice, las cualidades de Jesús como maestro, ¿no? Entonces, si bien conocemos un poquito lo que era la historia, dice que era muy probable que Jesús, como todos los niños, estaba aprendiendo, ¿no? Juntos, y aparentemente los maestros que enseñaban, eh, aparentemente también indica que enseñaban bien, porque Jesús demostraba sus habilidades educacionales. Dice que Jesús practicaba artes literarias como el leer, demostraba también lo que es familiaridad en lo que es escribir. Y también nos indica que dentro las palabras que pronunció Jesús en la cruz nos hace saber que él sabía lo que era el arameo, su idioma nativo, y lo que es el hebreo de lo que eran sus patriarcas, ¿no? Haciendo así un comparativo con lo que indicó hermano Mario de que sus familiares, sus padres no sabían lo que es el quechua y de repente se quedaba ahí, ¿no? Nada más. Pero en este caso Jesús dice que sabía lo que era también lo que es el hebreo. Ella conocía
según los evangelistas, conocía profundamente las escrituras, ¿no? Y creía en las enseñanzas, ¿no? Y era era, pues obviamente fue maestro por excelencia. Después te dice también algo importante, dice que tenía familiaridad con las tradiciones, qué es lo que se decía antes, qué es lo que se decía, entonces de acuerdo a eso también él conocía todo eso, incluso las leyes orales de su pueblo. Indica que tenía una comprensión de la naturaleza humana, o sea, comprendía qué es lo que le estaba pasando a cada una de las personas con las que se acercaba, ¿no? Y algo importante era que también enseñaba con autoridad, y esa enseñanza era eh, eh, una autoridad dada por él mismo, ¿no? O sea, que lo hacía con su mismo comportamiento, por eso que decía que él era 100% de lo que enseñaba, ¿no? Eso es en cuanto al punto de las cualidades de Jesús como maestro. ¿Ya? ¿Quién continúa? Yo, hermano Mario. 2, los alumnos de Jesús. Encontramos, dando la lectura, encontramos 3 puntos importantes que queremos mencionar. Bueno, en primer lugar, el primer punto, vemos sus alumnos no fueron perfectos. Eran personas con problemas, con falta de entendimiento, con sus propios puntos de vista y con conceptos inadecuados para entender su mensaje. Como ejemplo, ahí vemos a Pedro, uno de ellos, ¿no? Punto 2. Él enseñaba principalmente a los adultos, a las multitudes que le seguían. Y si hablamos de las multitudes, vemos a hombres, mujeres y niños. Y también vemos un buen punto ahí donde vemos que él bendecía a los niños o bendijo a los niños, y también del almuerzo de un niño dio de comer a la multitud. El punto 3, quizá el aspecto más importante de su ministerio de Jesús que él enseñaba fue que aprovechó cada oportunidad y momento para enseñar a la multitud, o al gentío, o individualmente a cada persona. Amén, hermanito. Bien, continuando con el grupo que me tocó, el capítulo 3 habla sobre los propósitos de Jesús. El propósito primordial es cambiar la vida, no tanto las emociones ni el intelecto de los oyentes, ¿no? Y dentro de esto, el autor Wilson dice que tuvo 5 propósitos. Uno era llevar los alumnos hacia Dios, a un conocimiento de Dios. 2, y formarles ideales correctos. 3, era que tengan armonía entre las personas, aprendiendo a convivir, ¿no? 4, profundizar las convicciones en las cuales estaban conociendo. 5, continuar con las enseñanzas de Cristo a otras personas, ¿no? Eso es resumir el capítulo 3, y el capítulo 4 nos habla de los métodos de Jesús. Y según el libro, hay 2 formas que Jesús hacía esta metodología. Empezaba con lo desconocido, pero partiendo de lo conocido, ¿no? Por ejemplo, sus formas de cultura, lo que ellos ya conocían, la agricultura, y cómo llegar a lo desconocido que ellos no entendían, el reino de los cielos, por ejemplo, ¿no? Después, los términos abstractos los enseñaba a través de lo concreto, de lo real, de lo visible, ¿no? Y en esto habían 6 técnicas. Una, la de hacer preguntas, ¿no? Muchos utilizamos en la educación el hacer preguntas para hacer no solamente una evaluación, sino una retroalimentación y una interactividad en el grupo o en el salón. 2, a través de las historias y parábolas que nosotros conocemos y sabemos que llega a una enseñanza, ¿no? 3, a través de los discursos, ¿no? Yo le llamo el seminario más grande en Mateo 5, por ejemplo, hasta capítulo 7, ¿no? Que es el sermón de la bienaventuranza, que termina en el capítulo 7 y hace una conclusión, ¿no? Donde dice, el hombre que oye y hace, le compararé, ¿no? O sea, ya llega a la conclusión, ¿no? De todo lo que enseñó
en ese discurso. Para mí, el seminario más grande. ¿Ya? 4. También enseñó a través de las actividades, usaba la técnica de actividades, y esto lo vemos en Lucas capítulo 5, en la pesca milagrosa, ¿no? Le dijo a Pedro, Simón, boga mar adentro, a tal lugar, echa la red, o sea, quisieran algo práctico, ¿no? Una actividad. 5, las ayudas visuales, ¿no? Ah, ven el tiempo, a través del tiempo saben cuándo va a ser la cosecha, entonces cosas así como visuales que podían ver, ¿no? O mirar las aves del campo, ¿no? 6, vivía lo que enseñaba, que eso es lo más importante. Acá quiero hacer una conclusión y aplicación de lo que mis compañeros me antecedieron. Si vemos que en la niñez de Jesús, él leía, tenía la parte o el hábito de lectura y también se esforzaba en aprender un poco más y en esto aventajaba a los niños a partir de los 12 años que entran a las sinagogas, ¿no? Y algo importante que hay que rescatar, que nos lo dice el libro, la obediencia a los padres terrenos, que es otro acto importante, ¿no? Porque él podía haberles dicho, a ver, yo soy el hijo de Dios, yo tengo un plan, ustedes tienen que estar subyugados a mí, ¿no? Él se sometió, así dice Lucas, hasta su manifestación, ¿no? Hasta los 30 años. Después encontramos también en cómo conocía su auditorio, cómo él llegaba a su de sus alumnos y todo eso, ¿no? Y llegando al propósito de las enseñanzas y su metodología, encontramos algo muy importante nosotros como maestros o predicadores que debemos entender, es que debemos aplicarlo todo lo expuesto en vivir las enseñanzas como Cristo las vivió. Si nosotros no vivimos las enseñanzas que Cristo vivió, definitivamente podremos dar una muy buena clase, pero no vamos a tener impacto en la vida de otros, porque recuerden que la base fundamental es Mateo 28, 19 al 20, hacer discípulos. Con eso concluyo, profesor. Interesante, ¿no? A veces por eso es bueno hacer estas exposiciones porque uno aprende también de lo que están enseñando los participantes, porque uno de repente lo hizo enseñar de otra manera, ¿no? Pero ustedes, y cada uno en particular, pues, ¿no? Lo hace de diferente manera. Ya, la misma pregunta, ¿no? La aplicación, hermano Fran, de lo que usted ha leído, ¿no? ¿Cómo lo aplicaría para los maestros de hoy en día? Y si ustedes son maestros, ¿cómo lo aplicarían para ustedes, ¿no? Bueno, primero que según lo que me ha tocado, las cualidades de Jesús como maestro son varias y diría perfectas, pero dentro de eso también me quedo con la última parte que dijo el hermano Henry, era que Jesús enseñaba el 100%, ¿no? O sea, era el 100% de lo que enseñaba, lo transmitía con su comportamiento. Entonces, creo que ese comportamiento, de repente incluso en mi iglesia, nos falta trabajar mucho, ¿no? Esa parte de lo que es la integridad, eh, y eso transmitir, ¿no? Porque a partir de ahí creo que se hice mucho. Creo que yo me quedaría con esa parte, básicamente. Gracias, hermano Fran, ¿no? 100% lo que enseñaba. Igual usted, hermano Henry, entonces, ¿no? Hacía lo que enseñaba. Hay algo, profesor, que Ah, usted lo está repitiendo y algo que en el libro de 3 años con Jesús, A.B. Bruce habla y transmite en todo ese libro, o en los 2 tomos, ya, es la transmisión de vida. Desde el año 2003 que empezó mi pastorado, siempre he enseñado que el discipulado no es una clase, el discipulado es transmitir la vida a otro. Y creo que es eso. bien. ¿Y qué decimos? Gracias, hermano Henry. ¿Qué decimos de los alumnos, hermana Carla, después que se ha enterado que Jesús tenía diferentes tipos de alumnos y no tanto depende del alumno, sino del maestro? Buen punto. Bueno, viendo esto, ¿no? Yendo al tema libro y a la pregunta,
nos damos cuenta de que para un maestro no hacemos primero lo que es excepción de personas, ¿no? Voy a estos que no conocen o estos que saben o estos son lentos, ¿no? Sino que Jesús ve al gentío, como dice, él aprovechó el momento, la situación y he aprendido algo que cuando Dios te pone a las personas, te las pone porque sabe que tú en ese preciso momento vas a llegar a ellos como maestro, ¿no? Y como maestro también ver el aspecto importante en su ministerio de él, más que todo, ¿no? De que yo veo que Jesús, y es cierto, en todo momento que él estaba caminando en la sinagoga o en el monte, cuando da su sermón, veo a Jesús que aplicaba la enseñanza. Se le ve más a él enseñar que predicar, ¿no? Bueno, yo veo, según lo que he estudiado, ¿no? Lo que estoy viendo aquí en la Biblia y en la enseñanza, y Jesús pues es el maestro por enseñanza, ¿no? Y aplicarlo en mi vida en que debemos conocer un poco más y ser abiertos, ¿no? No tener prejuicios, porque a veces somos maestros con prejuicios y decimos, ¿cómo voy a dar el conocimiento? Esta persona no sabe. Vemos que Jesús no se limitó, enseñó a Pedro y enseñó a muchos que al final fueron grandes hombres. Amén. Hay algo importante también que dice acerca de que aprovechar a cada oportunidad para enseñar, ¿ya? Y esto que también quiero transmitirles, primero se comienza con un grupo de individuos, ¿no? Pocos, después a multitudes, pero al final termina con pocos. O sea, en nuestro ministerio va a haber momentos, ¿no? Que vamos a enseñar a multitud, después nos van a llamar por aquí, para allá, para enseñar, ¿no? Para salir. Pero al final desarrolle, eso lo vimos en trabajo en equipo, ¿no? Desarrolle un grupo de maestros, ¿no? De los que tienen el don de enseñar, mi sugerencia, ¿no? Desarrollen un grupo de maestros, ¿no? Bien, ya estamos sobre la hora, pero vamos a escuchar al grupo que sigue, a ver. Buenos días, hermano. El grupo que sigue sería el 5, el 2. Grupo Capítulo 3, Claro, pastor. sí, el capítulo 5, hermano Hans, De claro. acuerdo, hermano. Se ha desarrollado una presentación. Sí, el capítulo 5, le toca a ustedes. Ok. Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Ok. Ya. El grupo 5, el grupo 2, conformado por el hermano Pedro Chuy Quispe, la hermana Solange Alondra Ingunza Silva y quien les habla, ha desarrollado el capítulo 5, movimientos e instituciones hasta la reforma. Básicamente, ideas principales de cada parte, ¿no? Primero, este capítulo se divide en dos partes, ¿no? El primero es influencias en el desarrollo de la iglesia. Básicamente, esta parte habla que el desarrollo de la iglesia estuvo marcado por la inclusión de los creyentes con trasfondos greco-romanos. Esa era la cultura predominante, ¿no? Como bien lo sabemos. Lo que complicó la instrucción con enseñanzas simples. La iglesia enfrentó influencias externas e internas al buscar educar a sus miembros, enfatizando la necesidad de una educación continuada para abordar problemas sociales y culturales. Una de las influencias está el intelectualismo, ¿no? A lo largo de su historia. Este enfoque que busca integrar la razón y la fe, promoviendo la idea de ambas, ¿no? De ambas, razón y fe, pueden coexistir y complementarse. Este movimiento especialmente evidente en el escolastismo se centró en la reconciliación de la filosofía, particularmente la de Aristóteles, con las enseñanzas cristianas, ¿no? Conciliar la filosofía con las enseñanzas cristianas principalmente, ¿no? Eh, enfatizando la importancia de la lógica y el pensamiento crítico en la educación. A través del intelectualismo se fomentó un respeto por el intelecto humano y se buscó desarrollar una comprensión más profunda de la fe cristiana.
La otra influencia fue las herejías y cismas. Bueno, naturalmente en la iglesia primitiva surgieron como respuesta a interpretaciones divergentes de la fe cristiana. ¿No? Bueno, desafiando las enseñanzas ortodoxas, ¿no? Estas desviaciones doctrinales como el gnosticismo llevaron a la necesidad de establecer normas claras y refutaciones por parte de la iglesia ortodoxa para preservar la unidad, ¿no?, de la iglesia. La lucha contra estas herejías impulsó el desarrollo de una enseñanza más sistemática y formulación de credos que definieron la doctrina cristiana. La otra influencia fue el surgimiento de los apologistas, ¿no? Fueron líderes de la iglesia primitiva que asumieron la responsabilidad de defender y explicar al cristianismo ante una cultura pagana influenciada por el pensamiento helenista. Su trabajo se centró en negar acusaciones contra los cristianos y conservar las enseñanzas tradicionales de la iglesia neotestamentaria. A través de sus escritos, los apologistas no solo defendieron la fe, sino que también promovieron una educación teológica que ayudó a clasificar la doctrina y la ética cristiana. El desarrollo de la organización de la iglesia. En esta parte fue crucial para su crecimiento y estabilidad, pasando de una estructura informal a una más jerárquica y definida, ¿no? Refiere el texto. Se establecieron roles específicos como el obispos, presbiterios, diáconos, que facilitaron la enseñanza y la administración de la comunidad cristiana. Este proceso organizativo permitió una mejor gestión de la educación cristiana y la formación de líderes, contribuyendo a la consolidación de la fe y la unidad en la iglesia. La segunda parte son las instituciones educacionales que se desarrollaron a lo largo de la historia de la iglesia. La escuela de los catecúmenos era un sistema educativo semiformal en la iglesia primitiva diseñado para instituir a los nuevos convertidos en la fe cristiana. Los catecúmenos pasaban por 3 etapas de estudio: oyentes, que solo observaban; aquellos que participaban en oraciones; y finalmente los que se preparaban para el bautismo. Este sistema fue fundamental para la formación espiritual y doctrinal de los nuevos miembros de la comunidad, ¿no?, en el siglo V. La escuela de los catequistas, menciona el autor, surgieron para proporcionar una instrucción más avanzada de los cristianos, buscando equiparles intelectualmente frente a sus críticos. Estas instituciones se enfocaron en la formación de líderes de la iglesia, combinando el aprendizaje filosófico con la enseñanza de las escrituras. Las escuelas catequistas fueron precursoras de las actuales instituciones de la educación teológica, desempeñando un papel clave en la sistematización de la fe y la doctrina, ¿no?, cristiana. El monasticismo surgió como una respuesta de la creciente politización de la iglesia, con individuos que buscaban una vida de separación y dedicación espiritual. Los primeros monasterios establecidos en Egipto en el año 330 no promovieron meditación, estudio de la disciplina, convirtieron en centros de educación para preservar el conocimiento. A lo largo del siglo, el monasticismo se consolidó como una institución importante dentro de la iglesia, incluyendo formación de la espiritualidad cristiana y educación, es lo que expone el autor. En resumen, ya viendo la parte práctica del capítulo, primero podemos ver que es necesario una organización de la iglesia, ¿no?, en la iglesia, tal como carecía en la iglesia primitiva, pero posteriormente se desarrolló. Y naturalmente el desarrollo de la educación, que obviamente actualmente tenemos una infinidad de recursos, ¿no? El desarrollo prácticamente, ¿no? Roles específicos, naturalmente asignar roles en cada área de la educación, ¿no?, ayuda a la comunidad cristiana en el aprendizaje básicamente del texto bíblico, ¿no? Consolidación de la fe es importante por medio de la educación, ¿no? Bueno, la organización y la educación van a facilitar, pues, ¿no?, a la consideración de la fe. Y impacto en la educación. Bueno, en este proceso, pues, organizativo permite una mejor gestión de la educación cristiana y formación de líderes, ¿no?, pues, estando las bases para el desarrollo de la iglesia. Es lo que podríamos exponer del capítulo 5, el grupo 2. Ahí a su compañera
¿Solange va a participar también? Es todo el resumen se ha desarrollado en coordinación con el equipo, todos los Ya, temas se han abordado. ya. Si está paso a paso. Solange, entonces, ¿quisiera hacer algún aporte? ¿Ella? Pastor, creo que eso es todo. Lo que, bueno, se ha visto lo que es la educación cristiana, ¿no? En cómo han venido la iglesia en el desarrollo ha tenido varias influencias en lo que es la educación cristiana. Se han visto varias de las cuales la iglesia ha podido quedarse, ¿no? Con la educación. Y una frase que yo había leído que dice, había bastante iglesia, pero poco de Dios, según GBI. Se dice que la iglesia estaba propagada de una educación religiosa, pero no propagaba una educación cristiana. Quizás es por la misma corriente o los mismos, o el pasar del tiempo que se ha podido hacer, porque la iglesia quería quitarse, ¿no? Toda la influencia para dedicarse, creo, específicamente a lo que es a lo que es la enseñanza de Dios, ¿no? Y como te habla de, ya, y nos habla específicamente, hay una parte, ¿no? Que por ejemplo las iglesias han adoptado, Ya, está bien. Pedro, ¿quieres? que es, Sí, bueno, de 3 y de 2. Y creo que se sigue manejando, es la misma estructura hasta el día de hoy. Claro, con algunas modificaciones, pero sí, hasta la reforma que se ha llegado, ¿no? Hasta el día de hoy. ya. Gracias, hermano. En realidad es un periodo bien, bien amplio, ¿no? Porque coge después de la iglesia primitiva muchos años y varias cosas que han sucedido, pero de repente una cosa que se pueda rescatar ahí es las herejías que han ido surgiendo, ¿no? Y qué es lo que hizo este, la iglesia, ¿no? Para contrarrestar eso, ¿no? Y entonces, si quisiéramos, de repente yo quisiera aplicar, diría, en este tiempo también hay herejías, ¿no? O hay sectas, ¿no? No, ustedes saben, pues, ¿no? Las corrientes evangélicas contemporáneas que tenemos, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, la diosa madre, ¿no? Algunos neopentecostales, que igual nosotros no estamos de acuerdo con algunas doctrinas de ellos. Entonces, ¿y cómo contrarrestar eso, no? O sea, ¿qué tipo de educación o cuál sería el contenido, ¿no? De la educación cristiana que deberíamos tener para contrarrestar eso, ¿no? Hermano Henry, adelante. Rapidito, por favor. Sí, quería, no sé, yo creo que el autor, no he leído el libro, voy a leerlo. Este, está viendo, a ver, un ratito. Sí, está bien. Ya, lo que quiero decir es, me parece que toma de punto de partida el siglo V o este siglo ya estaba la Iglesia Católica Apostólica Romana que forma Constantino en el siglo IV, en el año 300 y tantos. Entonces, pero no podemos decir de que así ha estado la Iglesia, porque por otros libros y otros historiadores vemos que hay otra corriente en la Iglesia. No voy a profundizar en eso, solamente tomarlo como punto de referencia. Eso es, pastor. Ya, gracias, muy bien. Bueno, Peter, ¿algo que quisiera agregar? No, ya no está, pero Peter, no lo veo. Bien, entonces con el último grupo, disculpen hermanos, nos hemos extendido un poco. Sí, pastor, nos corresponde creo que al capítulo 6, ¿verdad? Sí, hermano, disculpe por la hora. Ah, no se preocupe, pastor. Mi hermano Asensio, adelante.
Es que mi hermano Asensio ha tenido algún problema con la plataforma, pastor. En todo caso, sí, el grupo, no sé, del capítulo 6, Sí, estamos porque integrando, al compañeros. final ustedes lo van a enviar, ese Word que han hecho, lo van a enviar, ¿no? Entonces, en su caso, ¿qué personaje, ¿no? Como ahí es el tema de personajes claves, para usted aportó a la educación, ¿no? Y en qué aspecto, ¿no? Que usted quiere resaltar, ¿no? Sí, pastor. Justamente nos tocó el capítulo 6, Ahora, donde ¿me escucha? menciona nuestro libro, es de que personas claves, dice, hasta la reforma, como título tiene el capítulo 6. Hermano, perdón, ¿me En escucha este ya? aspecto, yo creo que ya está mi hermano Asensio. Adelante, mi hermano Asensio. Ya, está bien, perdón. Ya, entonces nosotros nos ha tocado, hermanos, buenos días. ¿Me escucha, no? Sí, Ya, entre personas claves hasta la reforma. En esta etapa, eh, hermanos, en los primeros siglos hubo personas claves, sobresalientes, que contribuyeron con la educación cristiana a larga duración. Continuando después del ministerio de Jesucristo y de los apóstoles, continuaron los padres de la iglesia, ¿no? Y aquí tenemos como primer padre de la iglesia, de acuerdo a este capítulo, a Justino Mártir del año 100 hasta año 165. Maestro filósofo griego, su influencia educacional se relaciona a sus énfasis en la naturaleza filosófica cristiana, que a través de Cristo había llegado a la filosofía perfecta. Ireneo, de 140 a 200, creía que la enseñanza era la herramienta para instruir una iglesia fuerte. Los 5 volúmenes en sus escritos eh, escribió para refutar a los gnósticos. Clemente de Alejandría, que de 160 a 215, consideraba que una buena preparación para el avance del Evangelio. Creía que el cristiano debe aprovechar todas las oportunidades para aprender. Tertuliano, 160 a 220, la actitud del cristiano, no, perdón, no, se oponía ardientemente al uso de la filosofía en los discursos teológicos. La actitud de la iglesia o del cristianismo en el Estado romano. Una defensa de una teología ortodoxa contra las herejías y los comportamientos y el comportamiento moral de los cristianos. O sea, este tertuliano enfatizaba mucho que la actitud y el comportamiento moral del cristiano era muy importante, ¿no? Para defender eh, contra las falsas enseñanzas y las herejías que estaban ya introduciéndose desde aquel entonces. Eh, Eso es todo por mi parte, de mi parte, ¿no? Entonces vamos a pedir que Sí, nuestros hermanos van a continuar al siguiente. ese es mi hermano Asensio. Continuando, pastor. Debo mencionar que de todos los personajes o padres que dieron pues sus aportes a la enseñanza de la educación cristiana, debemos resaltar el aporte que realizó el hermano Agustín de Hipona en el siglo III, que lógicamente, como mencionó nuestro hermano Asensio, hasta la época de la Reforma, y todos seguramente tenemos en mente esto, ¿cuándo es la época de la Reforma? Siglo XV. Entonces, antes de ello, desde la historia del cristianismo o la iglesia primitiva, todos estos personajes han contribuido en realidad a la educación cristiana, de la cual, una vez más, menciono Agustín de Hipona, pues en sus enseñanzas de sus libros o en lo que él enseñaba, la clave era de enseñar que toda verdad es la verdad de Dios. Y agregaba, no hay verdad aparte de eso. Esto fue pues en el siglo III. Entonces, sí, es cierto, hay otros padres como Alcuino, Tomás de Aquino, en el siglo XII, ya casi llegando a la época de la Reforma, que han contribuido. En el resumen, vamos a entregar seguramente en el WhatsApp, lo van a poder leer más en detalle.
Dejo a mi hermana Ruth para que termine con esta exposición. María Ruth, ¿está ahí? Ahí está. Hermano Mario, voy a ir. Le cuento que estoy de viaje, perdóneme, que toda la mañana estoy viajando de Chayapata a Oruro, ahora de Oruro a La Paz. Pero he hecho mi tarea, lo voy a pasar, solamente lo hice en hojita, lo voy a pasar después en la computadora y se lo voy a enviar. Esto es lo que he podido resumir en cuanto a los personajes, ¿no? Más importantes dentro de la educación cristiana. A mí me tocó lo que es el de Alcuino, que es entre el año 735 y 804. Hubo un intervalo entre los años de Agustín y la Edad Media. Entonces, en ese tiempo hubo una decadencia educacional. Estaban tan preocupados que, pero también habían por la educación, ¿no? Colombo de Irlanda y Bonifacio contribuyeron significativamente en ese tiempo a la educación. Y resulta que Alcuino en ese tiempo le sugirió, ¿no? Por esta decadencia educacional, le sugirió a Carlomagno, que sabemos que ha sido un importante magnate, gobernador del Imperio Romano, le sugirió, ¿no? Que deberíamos de enseñar, debería de enseñarse en ese tiempo áreas específicas como la gramática, la retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces, desde la época romana, estos estudios fueron pues agrupados. Los tres primeros, como es la gramática, retórica, dialéctica, fueron importantes para el desarrollo educacional. Y los cuatro ya vienen siguiendo, ¿no? A complementar la base de la educación. También, mire, esto es tan importante que Carlomagno, al escuchar todo esto, encomendó a la iglesia y a la cultura, ¿no? Porque estaba pasando por un tiempo oscuro, entonces se ha apoyado en la iglesia y en la cultura para pues que mantener, ¿no? Durante los años oscuros que les siguieron, ¿no? A este tiempo. Entonces es importante tomar esto, que un importante magnate como Carlomagno ha encomendado a la iglesia este trabajo de la educación. También tenemos después en el año 1225 y 1234 a Tomás de Aquino. Entonces, para poder entender cómo Tomás de Aquino figura en el esquema de la historia, hubo un contexto histórico, ¿no? Donde hubo un movimiento educacional que le afectó a Tomás de Aquino y viceversa. También él le afectó al movimiento, ¿no? Entonces, este movimiento se denominaba escolasticismo. El propósito de este movimiento era presentar un lazo entre la fe y la razón. Pues con esto querían mostrar o demostrar que no hay antagonismo, o sea, que no hay contraposición entre la fe y la razón y que eran compatibles. Pero durante el siglo IX al siglo XII tuvo más fuerza la literatura de Platón, que sabemos que era filósofo, ¿no? Entonces ahí estaba afectando la razón a la fe, ¿no? Entonces este movimiento ha decaído, ¿no? Un tanto en eso que ya han pensado que ya no era compatible.
Entonces, pero según Ángel y Benson, el propósito educacional del escolasticismo tiene 3 parámetros. Uno era desarrollar la habilidad de organizar las creencias en el sistema lógico con argumentos defensivos. 2, maximizar el conocimiento. Y 3, proveer un proceso de proposiciones y silogismos para ayudar al individuo a aprender el conocimiento sistematizado. Entonces, desde siempre no ha habido una gran importancia de cómo debemos, de cómo la sociedad debe tener una educación, una base, ¿no? Para la educación y la educación cristiana más aún todavía. En el tiempo de Tomás, este sistema fue la muda educacional cuando Tomás entró en escena, ¿no? Cuando estaba el escolasticismo. Y pues la iglesia se ha preocupado porque habían contradicciones entre lo que era el dogma cristiano eclesiástico y los resultados del razonamiento filosóficos, ¿no? Entonces, según Aristóteles, que sabemos que era un gran filósofo y alumno de Platón, ¿no? Entonces, Tomás intentó descubrir o crear una alianza entre la fe y la razón, pero sabemos, nosotros, la iglesia, nos conducimos más por la fe que por la razón. Entonces, el escolasticismo y Tomás con el mismo dio ánimo al estudio de la teología y conservó el interés en los asuntos intelectuales. Siempre van a ir de la mano los asuntos de la iglesia con asuntos intelectuales, pero sin el desmedro, sin menospreciar, sin estar dejando la fe a un lado. Eso sería, hermano Mario. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Ruth. Muchas gracias a todos, hermanos. Nos estamos viendo el próximo sábado con la tercera sesión. Envíen, por favor, su Word y den plazo hasta el día lunes. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones.